Buenas tardes a todos, buenas tardes a los que nos seguís por internet. Es una alegría estar aquí después de esta semanita, 8 días que hemos estado de viaje en Israel. El domingo hablaremos un poco sobre el viaje y os contaremos alguna cosa que ocurrió allí. Y ahora no voy a contar nada para que asistáis el domingo, ¿de acuerdo? Muy bien. Hoy vamos a dar el estudio, como tenemos aquí detrás, sobre cómo enfrentar la tentación. Es el quinto estudio de esta serie. Empezamos con el primero, que era la Biblia es la palabra de Dios. Luego seguimos con la seguridad de la salvación. Después la seguridad eterna. Luego lo que sucede cuando pecamos, vimos la semana pasada. Y hoy vamos a ver cómo enfrentar la tentación. Bien, hay mucho tema para ver hoy. Y voy a ir un poco rápido para tratar de que nos quede tiempo al final para poder hacer preguntas si las hay. Entonces, por favor, si hay alguna duda, tomáis nota. Los que estéis siguiéndonos por internet, lo comunicáis en el chat y desde Sonido me avisarán y pues trataremos de responder esas preguntas al final, ¿de acuerdo? Entonces, como he dicho, vamos a hablar hoy sobre lo que cada cristiano debe conocer acerca de cómo enfrentar la tentación. Para ello vamos a empezar leyendo 1 Corintios 10, 12 y 13. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué bien, ¿verdad? Qué versículo más bonito, en el que vemos cómo Dios, a veces, luego lo explicaremos el por qué, permite la tentación, pero no nos deja expuestos a ella, nos da la salida para que podamos soportarla, ¿verdad? La tentación está en todas partes, no tenemos que andar buscándola, ¿no? No tenemos que andar buscar el ser tentados, está en todas partes. No somos tentados porque seamos pecadores, aunque lo somos, porque Jesús también fue tentado en todo y Jesús no era pecador, ¿verdad? Leemos en 1 de Pedro 2:22, el cual, está hablando de Jesús, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Mirad, somos tentados porque somos humanos, ¿verdad? Sin embargo, la tentación debidamente manejada nos puede acercar más a Dios. De alguna manera podríamos decir que el soportar la tentación nos perfecciona. El soportar la tentación nos perfecciona. Vamos a ver primero 3 maneras de enfrentar la tentación. La primera manera es cediendo a ella. Ceder a ella es, para que lo entendamos, caer en ella, ¿verdad? A veces decimos, yo solo hago o simplemente yo hago lo que quiero. Estamos en una época en la que, bueno, la gente dice que todo lo que es agradable, todo lo que es hermoso, pues está bien, se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer, pero sabemos que todo no se puede hacer, ¿no? Si hacemos todo lo que nos apetece, estamos viviendo como animales. Si hacemos todo lo que nos apetece, estamos viviendo como animales, porque los animales viven así, los animales ceden a su instinto y a veces nos comportamos así, cediendo a la tentación sencillamente porque nos apetece, ¿verdad? Hay otra forma de enfrentar la tentación que es luchando, es decir, luchando con nuestras propias fuerzas en la carne, ¿verdad? ¿Qué conseguimos así? Pues simplemente estamos siempre batallando contra la tentación. Es totalmente lo contrario a los que ceden. Los que ceden ante la tentación se están dejando llevar por lo que les apetece, los otros están luchando en sus propias fuerzas para vencer esa tentación, pero no están consiguiendo nada. Están luchando constantemente
pero siempre fracasan. ¿Por qué? Porque están luchando en sus fuerzas contra algo contra lo que no pueden luchar. Hay una historia que cuenta el material, el libro que tenemos todos, ¿verdad? Que dice que había un niño sentado debajo de un manzano y llegó el dueño y le dijo: ¿qué estás tratando de robarme las manzanas? Y el muchacho contestó: no, estoy intentando no hacerlo. En lugar de irse, estaba debajo luchando con no robar la manzana, ¿verdad? Y muchas veces nosotros nos comportamos como el niño del manzano. Tenemos delante la tentación y estamos, en lugar de irnos, luchando con nuestras fuerzas para no caer en ellas, ¿verdad? La tercera forma de enfrentar la tentación es sobreponiéndonos por medio de Cristo. Es la única forma, ¿verdad? Lo creamos o no lo creamos, podemos vivir victoriosamente luchando al lado, por así decirlo, al lado de Cristo contra la tentación. Hay tentaciones que a veces no le damos la importancia que tienen, como puede ser el comer en exceso o la lujuria o la pereza, que nos hacen pues vivir esclavos de ellas de alguna forma, ¿no? Hay un texto que hemos leído que dice en 1 Corintios 10:12, lo hemos leído al principio, dice: así que el que piensa estar firme mire que no caiga. El 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis resistir. Es decir, la tentación está ahí. Las tentaciones, por duras que puedan parecer, todos los que nos han precedido podríamos decir que han pasado por ellas, ya han pasado por ellas, pero tenemos una salida, tenemos la salida facilitada por el Señor. Muchas veces la salida está ahí y no sabemos verla, pero dice la palabra que juntamente, a la vez que la tentación, viene la salida. ¿Para qué? Para que podamos soportar. Luego, lo que está diciendo este texto es que si siempre que somos tentados el Señor nos manda la salida para esa tentación, siempre podemos salir victoriosos de esa prueba o de esa tentación. ¿De acuerdo? Es lo que está diciendo el texto. Ahora vamos a ver algunos aspectos de la tentación. ¿Quién puede ser tentado? Todos, ¿verdad? Todos podemos ser tentados. No creamos que por ser salvos no somos tentados. Todos podemos ser tentados. Todos vamos a ser bombardeados constantemente con tentaciones. El ser salvos no nos hace inmunes a la tentación. Ahora, el ser tentado no es pecado. El pecado es caer en la tentación. El ser tentado no es pecado, ¿de acuerdo? Dice Hebreos 4:15 que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿verdad? Ahora, debemos de tener cuidado y cuidarnos del orgullo. El domingo hablaremos un poco de esto. Recordemos el texto que acabamos de leer en 1 Corintios 10:12, dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Nos está hablando de orgullo, ¿eh? La persona orgullosa tienta al diablo a tentarlo. Y si somos arrogantes o descuidados respecto al pecado, debemos de tener cuidado porque es muy probable que caigamos. Sin embargo, la persona que está en mayor peligro es aquella persona que está tratando de luchar contra la tentación con sus propias fuerzas. Esa persona piensa: no necesito hacer un estudio como el que estamos haciendo hoy, sobre la tentación, o no necesito leer un libro
sobre la tentación, yo no tengo ningún problema con la tentación, yo puedo superarla, pero la realidad es que sin Cristo no puedes hacerlo. Dios tiene que darte una salida, una vía de escape. Dice la palabra, como hemos leído en 1 Corintios 10:13, que junto con la tentación nos dará la salida a ella. ¿Para qué? Para que podamos soportarla, para que tengamos victoria sobre la tentación. Eso solo lo da el Señor, no nos lo da el luchar en nuestras fuerzas, ¿verdad? Ahora podemos decir, bueno, ¿y por qué Dios no acaba de una vez por todas con el diablo? ¿Por qué no acaba con todo esto Dios y no tenemos que pasar por aquí? ¿Por qué no simplemente Dios quita de nosotros toda tentación? Bien, porque ese no es su plan para nosotros. El plan de Dios no es la inmunidad, sino la victoria. Cuando Dios prometió al pueblo de Israel la tierra prometida, podía haber acabado con todos los que allí moraban, ¿verdad? Pero no, les dijo, esfuérzate y sé valiente, pelea, lucha, yo te daré la victoria, pero tú tienes que pelear. Eso es lo que sucedió y eso es lo que sucede ahora, ¿verdad? Pensemos siempre que Jesús luchó contra la tentación igual que nosotros. Igual. Fue tentado en todo. Cualquier cosa que se te ocurra, Jesús fue tentado. Porque dice la palabra que fue tentado en todo, pero no pecó. Ahora, ¿cuál es la fuente de la tentación? ¿De dónde viene la tentación? Bueno, hemos hablado muchas veces de ello. Hay tres fuentes, el mundo, el demonio y la carne, ¿verdad? Tenemos o tendemos a echarle la culpa del diablo a todo, al diablo de todo, ¿verdad? Siempre decimos, no, el diablo, no. Pero la Biblia dice que tenemos tres enemigos, el mundo, el demonio y la carne. El diablo no tiene la culpa de todo, no se la demos. ¿Cuál es nuestro enemigo externo, por así decirlo? El mundo. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto es grande, ¿eh? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando la Biblia dice mundo, no estamos hablando de la naturaleza, no estamos hablando de la gente, no estamos hablando del planeta Tierra, ¿verdad? No debemos amar al mundo, pero debemos de amar a las personas. La Biblia dice en Juan 3:16, el domingo pasado lo visteis, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que amó Dios al mundo, a las personas, ¿verdad? A las personas. El mundo, cuando dice no améis al mundo, en el otro texto que hemos leído, no está hablando del planeta, no está hablando tampoco de la gente. El mundo al que se refiere es el sistema. La palabra que se traduce como mundo es la palabra griega cosmos, que significa un sistema, un orden de cosas, y se refiere a un sistema, un orden de cosas que son contrarias a nuestro Señor y sus caminos. Podríamos pensar en cualquier cosa que nos aparte de Dios o nos distraiga de Él. Y principalmente cuando caemos en cosas que nos apartan de Dios o nos distraen de Él, son cosas que aparentemente no les damos importancia, ¿verdad? A lo mejor, por ejemplo, cogemos un domingo, decimos, no, hoy me voy a la playa, en vez de venir al culto. Estamos errando el blanco. A la playa se puede ir en cualquier momento. La playa, que es una cosa buena, nos está apartando de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Lo que quiero decir con este ejemplo de la playa es que normalmente vamos a caer en errores de cosas que son aparentemente buenas. Y esas cosas aparentemente buenas nos van a distraer de lo que realmente tenemos que hacer.
porque en las cosas malas, claramente, las cosas que son claramente malas no vamos a caer. Entonces, el diablo va a tratar de distraernos por algún lado. En este caso estamos hablando del mundo, ¿verdad? Hay otro enemigo, como hemos dicho, que es la carne. Gálatas 5, 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí está hablando de las obras de la carne y pone una serie de ejemplos. No es que sean todas, hay muchas más, ¿verdad? Y entonces en este pasaje, al decir carne, la Biblia nos está refiriendo a nuestra piel, a nuestros huesos, a nuestro pelo, nos está refiriendo a eso. No habla del cuerpo físico, ¿eh? Nuestro cuerpo no es malo, Dios lo hizo y es presentado a Él como un templo, como el templo del Espíritu Santo. No está hablando de eso, ¿verdad? La Biblia usa la palabra carne refiriéndose a la predisposición que tenemos para pecar. La vieja naturaleza adámica heredada de nuestros padres y que ellos la heredaron de los suyos y los suyos de los suyos hasta llegar a Adán, ¿verdad? Nos guste o no, dentro de todos nosotros hay un enemigo llamado carne. Dentro de nosotros, de cada uno de nosotros, hay un enemigo llamado carne, la vieja naturaleza de pecado. Sabemos que está ahí, que está presente en nosotros. ¿Has pensado alguna vez que nunca tendrás que enseñar a un niño pequeño a mentir? Nunca tendrás que enseñarle a mentir. Tienes que enseñarle a decir la verdad. Nunca tendrás que enseñarle a un niño a ser egoísta. Tendrás que enseñarle a compartir. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está el hacer lo que no tenemos que hacer, ¿verdad? Todos tenemos un enemigo interior con el que nacemos y ese enemigo se llama carne. Hay quien dice, el diablo me obligó a hacerlo, pero lo cierto es que aunque el diablo no existiera, nosotros seguiríamos pecando, ¿eh? No podemos culpar al diablo de todo, como he dicho antes. Tenemos dentro de nosotros suficiente maldad para pecar. Y ahora vamos al que le echamos siempre la culpa, el enemigo infernal, el diablo. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mirad, tenemos un enemigo, que es Lucifer, el diablo, como lo queramos llamar. Él es nuestro enemigo y tiene un plan para sabotear nuestra vida. Él quiere arruinar nuestra vida, matar la felicidad, la pureza, la plenitud. Él es real y está organizado contra nosotros. Tenemos que tenerlo eso presente. La Biblia dice, repito lo de antes, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Cualquiera que sea la tentación, viene de una de estas tres fuentes: el mundo, la carne y el diablo. Y esas tentaciones son comunes a todos. Cuando dice no es humana, lo que está diciendo es: no habéis tenido ninguna tentación que no hayan tenido otros antes. No habéis tenido ninguna tentación que no sea exclusiva vuestra. Ya ha habido gente que ha pasado por ellas. Entonces estos tres, el mundo, el demonio y la carne, forman el trío, podríamos decir, de la tentación que constantemente está trabajando contra nosotros. Ahora, hay un ejemplo aquí que dice que pensemos en nuestra carne como si fuese una piscina de gasolina, llena de gasolina. Que pensemos en el mundo como si fuese una cerilla encendida y pensemos en el diablo como
que tira la cerilla dentro de la piscina, ¿no? Esto es solo una ilustración, pero es una ilustración de la tentación. Pero en esa tentación hay un camino, hay una escalera a seguir. Y entonces vamos a verla, la escalera de la tentación. ¿Dónde somos tentados? Solo podemos ser tentados en 3 áreas, porque es todo lo que hay, no hay más, ¿no? Estamos hechos de espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y si somos tentados, solo puede ser en una de esas 3 áreas, espíritu, alma y cuerpo. En 1 Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo de lo que nos está hablando es de la esencia de la naturaleza, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ¿qué significa espíritu, alma y cuerpo? Dios es un Dios trino, ¿verdad? Es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros hemos sido hechos a su imagen, ¿verdad? Y somos también, como Él, una unidad de 3 partes en nuestra propia naturaleza. Una imagen un poco pobre si la comparamos con Dios, lógicamente, pero somos hechos a imagen de Dios. Entonces, el primer peldaño de la tentación es el cuerpo. El cuerpo es la primera parte de nuestra naturaleza que es tentada. El cuerpo es el más obvio, porque es el que se ve, ¿no? Es el exterior, el cuerpo lo vemos. Yo no puedo ver tu espíritu, no puedo ver tu alma, pero sí veo tu cuerpo, ¿verdad? Entonces es el más obvio. La Biblia llama a ese cuerpo nuestra morada terrenal. Nosotros vivimos en un cuerpo que cuando morimos se queda aquí, ¿verdad? Y los apetitos terrenales de ese cuerpo pues pueden ser un peldaño para la tentación. Ahora volveremos ahí. El segundo peldaño de la tentación es el alma. Dentro de nuestro cuerpo hay un alma. La palabra griega para alma es suche. Esa palabra luego se españoliza y se convierte en psique. De ahí deriva psíquico, psiquiatría y psicología. Nuestra alma, podemos decir que es nuestra parte psicológica, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. El alma es la que nos hace ser de la forma que somos, es nuestro sentido del humor, nuestro intelecto, nuestro gusto, nuestra idiosincrasia. Otra palabra para alma es curioso que es ego o yo. El alma o el ego es otro peldaño para la tentación, ¿verdad? Nuestro ego. Y el tercer peldaño de la tentación es el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Bien, hay quien cree que el alma y el espíritu son básicamente lo mismo, simplemente la parte invisible de nosotros, ¿no? Los dicotomistas creen así, que el alma y el espíritu es lo mismo, pero la Biblia hace diferencia entre alma y espíritu. Recordemos lo que hemos leído antes, 1 Tesalonicenses 5:23, que dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, es decir, sin mancha para la venida de nuestro Señor Jesucristo. También en Hebreos 4:12 leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y sigue las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí vemos que dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. De nuevo, claramente diferencia entre alma y espíritu. De acuerdo que son 2 partes invisibles, pero son 2 partes diferentes. Entonces, ¿qué es el espíritu? Pues se parece mucho al alma en el sentido de que es invisible, pero no son iguales. El espíritu del hombre es lo que hace diferente a todas las demás criaturas. Ninguna de las otras criaturas tiene espíritu, solo el hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos hechos a imagen de Dios.
las demás criaturas no. Y Dios es espíritu. Leemos en Juan 4:24, Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Romanos 8:16 dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El espíritu es esa parte de la naturaleza que puede conocer a Dios, que puede tener comunión y compañerismo con Dios, que puede relacionarse con Dios. Bien. Entonces podemos decir, para entender esto, que con el cuerpo tenemos vida física y conocemos el mundo que está bajo nuestros pies, con el cuerpo. Con el alma tenemos vida psicológica y conocemos el mundo que está alrededor nuestro. Y con el espíritu tenemos vida espiritual y conocemos el mundo que está sobre nosotros. ¿De acuerdo? Para entenderlo mejor podemos decir que las plantas tienen cuerpo. Esas son de juguete, pero las plantas tienen cuerpo, pero no tienen alma ni espíritu. Los animales tienen cuerpo y tienen también alma, instinto, vida consciente, podemos decir, pero no tienen espíritu, no pueden comunicarse con Dios, no pueden orar, no pueden entender la eternidad, no pueden ser redimidos los animales, ¿verdad? Solo el hombre tiene espíritu. Cuando mi cuerpo está bien, nosotros tenemos salud, estamos saludables, ¿verdad? Cuando el alma está bien, podemos decir que estamos contentos. Ahora, cuando el espíritu está bien, podemos decir que somos santos. Y así es como Dios quiso que el hombre estuviera. Así era Adán cuando fue creado. Adán tenía un cuerpo saludable, estaba feliz en su alma y era santo en su espíritu. Era una persona completa, hasta que cayó, lógicamente, ¿verdad? Ahora, cuando el diablo viene a tentar, ¿cómo lo hace? En el cuerpo, el alma o el espíritu. Esas son las únicas áreas donde puede ser tentado, porque no hay más, ¿verdad? Es todo lo que tenemos. Ahora vamos a ver cómo son esos ataques en esas tres áreas, porque son diferentes los ataques en el cuerpo o en el alma o en el espíritu. El mundo ataca al alma. El mundo ataca al alma. Recordemos que tenemos tres enemigos, el mundo, el demonio y la carne, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo cada uno de ellos pues ataca una parte de nuestra naturaleza. El mundo nos atacará sobre todo, no quiere decir que únicamente, pero el mundo nos atacará sobre todo en el alma. ¿Qué es el alma? Ya lo hemos dicho antes, es el yo, el ego, la mente, las emociones y la voluntad. Un cristiano mundano, quiero que se entienda esto, hay cristianos mundanos, un cristiano mundano es simplemente una persona cuya mente, emociones y voluntad han sido acopladas a los patrones del mundo, a los patrones de lo que se ve. Vive y rige su vida por los patrones del mundo. Mirad, en la Biblia hubo un gran hombre que todos conocemos, Abraham, ¿verdad? Tenía un sobrino llamado Lot, ambos vivían en la tierra de Canaán, los dos eran adinerados, los dos tenían suficiente dinero, pero hubo un momento en el que sus pastores tuvieron una contienda entre ellos, discutieron entre ellos, y entonces Abraham le dijo a su sobrino Lot, le dijo, bueno, vamos a evitar esta discusión, vamos a evitar esta contienda, vamos a partirnos la tierra. Tú elige la que quieras. ¿Qué tierra eligió Lot? La mejor, la que tenía más agua, la que tenía mejores hierbas, donde mejor podían pastar sus rebaños. En definitiva, ¿qué tierra eligió? La que le entró por los ojos, que es de la forma que nos ataca el mundo. ¿Qué tierra era esa? La tierra de Sodoma. La tierra de Sodoma. ¿Qué había en Sodoma? Pecado. Pero no eligió esa tierra por el pecado de Sodoma, la eligió por los pastos que había, ¿verdad?
Él quería tener allí sus rebaños y sus ganados. Ahora, ¿él necesitaba más riqueza? No, dice la palabra que ya eran ricos, tanto uno como otro, tenían muchos ganados. Entonces, ¿por qué la eligió? Por lo que estamos hablando, por la tentación que entra por los ojos, el mundo, lo que vemos, lo que nos atrae. A veces nos atraen cosas sin necesidad. Hay un ejemplo aquí en los papeles que dice que ni siquiera Bill Gates, con todo el dinero que tiene, se puede poner 2 pares de zapatos a la vez, ¿no? Solo te puedes poner uno. Ya puedes tener 200.000 pares de zapatos. Pero a veces nos llaman los zapatos y nos compramos otros y otros y otros sin necesidad, ¿verdad? ¿Qué quería Lot? Pues probablemente ser el mayor hacendado de todo Canaán, ¿no? Quería ser el rey de allí. ¿Qué le atacó? Su ego, su alma, ¿no? Era como mucha gente hoy en día que dicen que confían en Dios, pero sus actos demuestran lo egocéntricos que son, su yo. Bien, vamos a la carne ahora. Este es el mundo, ahora vamos a la carne. ¿Qué ataca la carne? El mundo atacaba el alma, la carne ataca el cuerpo. La carne, nuestra naturaleza pecaminosa, nos ataca principalmente en el área del cuerpo. El cuerpo no es malo, pero la vieja carne nos tentará en el área de nuestro cuerpo, en nuestra vida física. Estamos hablando de pecados de glotonería, de violencia, de pereza, de impureza, de perversión. La carne toma nuestro cuerpo físico y lo usa para la expresión del pecado sensual. Tenemos una ilustración que todos conocemos de eso, del rey David, ¿verdad? Todos conocemos la historia del rey David. Él cometió el pecado de adulterio con Betsabé. ¿Y qué pasó? Su carne usó su cuerpo como vehículo para el pecado y deseó a Betsabé y entonces cometió pecado, un terrible pecado con ella, ¿no? Ahora, ¿fue esa una tentación del mundo? ¿Estaba David tratando de hacer un gran escándalo? ¿Estaba David tratando de que todo el mundo viese su yo? No, lo hizo a escondidas. Este pecado de la carne se hizo a escondidas, al contrario del mundo que ataca el alma, que ataca el yo. Este pecado sensual es un pecado que David trató de hacer a escondidas. Él no tenía el ego subido en absoluto, él no tenía el ego subido. Ahora su cuerpo estaba bajo un ataque carnal, ¿vale? Cuando Dios dice huid de la fornicación, cuando dice no cometerás adulterio, no está intentando mantenernos lejos de las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales son buenas, pero el diablo, que es un pervertido, pues trata de llevarnos a tener relaciones sexuales ilícitas, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que veamos es que mientras el mundo ataca el alma, al yo, al ego, de una forma, la carne ataca al cuerpo. Sin embargo, el diablo, que es el tercero en discordia, ataca a la tercera parte nuestra, que es el espíritu. ¿Por dónde viene el diablo contra nosotros? Esto puede sorprendernos, pero él no ataca principalmente el cuerpo, sino el área del espíritu. Principalmente, repito, puede atacar cualquier área, pero estamos generalizando y viendo dónde principalmente ataca. El diablo pelea, como digo, con nuestro espíritu. Recuerda que el espíritu es la parte de nuestra naturaleza que nos permite conocer a Dios, que nos permite rendir culto a Dios, que nos permite relacionarnos con Dios, tener comunión con Dios, y eso es lo que el diablo no quiere que hagamos. Por eso es que principalmente ataca a nuestro espíritu. Él quiere crear una división, una separación entre nosotros y Dios. Mirad, cuando Jesús iba hacia el Calvario, les dijo a sus discípulos que iba a ser crucificado, y Simón Pedro le dijo: Señor, que esto nunca te suceda. ¿Y qué le dijo Jesús?
dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como si fueras trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. ¿Qué dijo Pedro? Dijo: Señor, si es necesario, iré contigo a la prisión y hasta la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, antes de que cante el gallo, 3 veces habrás negado que me conoces. ¿En qué área de Pedro estaba trabajando Satanás? En su fe. Estaba trabajando en su fe, en su relación con Dios. De eso se trataba la tentación que estaba sufriendo Pedro en ese momento, de negar a Jesús. Ese era el propósito del diablo. Podemos estar seguros de que Pedro no tenía el ego subido, ¿verdad? Pedro no tenía el ego subido. No era su alma la que estaba siendo atacada, tampoco era que sus hormonas estuviesen en ebullición, tampoco estaba pasando eso, ¿verdad? Su espíritu es el que estaba siendo atacado para debilitar su fe y era el diablo el causante de todo eso. Mirad, Satanás vendrá contra nosotros de la misma forma como atacó a Pedro. Cuando lo hace, la Biblia que dice que usemos el escudo de la fe, que lo tenemos en Efesios 6:16. ¿Para qué? Para protegernos de los dardos de fuego del maligno. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces es así que los peldaños de la tentación son el cuerpo, el alma y el espíritu. El mundo ataca sobre todo al alma, la carne ataca principalmente al cuerpo y el diablo ataca, como hemos visto, al espíritu. Ahora, en esta tentación, además de ver estos peldaños, hay unas etapas de la tentación, que vamos a ver que es algo curioso. Podemos pensar que las tentaciones son iguales para todos, pero según vamos a ver, no son iguales para todos, en general, ¿vale? Por ejemplo, hay unas tentaciones que mayormente se dan en la juventud, ¿eh? ¿Dónde está la tentación cuando se es joven? Sobre todo en el cuerpo, principalmente en el cuerpo. Los pecados del cuerpo son las relaciones sexuales ilícitas, las drogas, la violencia, pereza. Estos son en la mayoría pecados de juventud. Hablando en general, se pueden dar en cualquier persona, lógicamente, pero en general son pecados de juventud. Estamos generalizando, nadie está libre de ningún pecado a ninguna edad. Pero mayormente estos pecados son pecados de juventud. Luego tenemos otros pecados en la edad madura o en la edad intermedia. Las tentaciones aquí vienen mayormente del mundo. Se suele caer en los pecados del alma, en los pecados del ego, deseando ser los mejores, los más grandes, sobresalir sobre los demás, tener el mejor jardín, la mejor casa, el mejor coche, el mejor negocio, ¿verdad? Se gasta en la edad madura mucho tiempo persiguiendo al mundo, intentando ser un gran señor o una gran señora. Y luego están los pecados de la vejez. Cuando envejecemos, que pudiera parecer que ya no se peca, ¿qué te pasa? Llegamos a entender que somos demasiado viejos como para estar corriendo, ¿no? Como niños por todos los lados. Y a veces pues, nos puede pasar que pensamos que no hicimos todo lo que queríamos hacer, ¿verdad? Que nos faltaron cosas por hacer. Pero el diablo sigue atacando. ¿Sabes lo que el diablo hace a las personas mayores? En muchos casos produce en ellas dudas, también temores. El diablo llega y te dice: ¿sabes que vas a contraer la viruela del mono? Que está tan de moda, ¿verdad? ¿O sabes que vas a contraer el coronavirus? Claro, dicen, no, las personas mayores que cogen el coronavirus se mueren, ¿no? Te vienen temores de todo eso, ¿no? O tu pensión se va a acabar, te van a quitar la pensión.
O el gobierno no va a tener bastante dinero para pagarte la pensión. Te vienen temores, vas a tener problemas. Dios no te cuida. Entonces el diablo te ataca con ese temor, con esa duda, ¿verdad? Debemos entender que cualquier tentación puede presentarse en cualquier etapa de la vida, pero parece haber tentaciones más comunes a ciertas edades. Pero, repito, cualquier tentación se puede presentar en cualquier etapa de la vida. Ahora, vamos al dominio de la tentación, porque hemos estado hablando de las partes de la tentación, las diferentes tentaciones, la escalera de la tentación. Bueno, la tentación tiene solución, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo dominar la tentación, cómo obtener victoria ante la tentación. Contra el mundo, vamos a ver 3 palabras claves. Contra el mundo, la palabra clave es la fe. Contra el mundo, la fe. Contra el enemigo externo, el mundo, la palabra clave es la fe. Dice primera de Juan 5:4. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. La fe es lo que vence al mundo. En el versículo 5, puedes ponerlo, Juan sigue diciendo, ¿quién vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces no es solo fe en sentido general, no es fe en cualquier cosa, es fe específica en Jesucristo, ¿verdad? Ver que Él es el Hijo de Dios, esa es la victoria que derrota al mundo. Ahora, ¿cómo funciona? Recordemos, como hemos dicho antes, que es el cristiano mundano, ¿verdad? Es alguien con el ego elevado, alguien que está intentando satisfacer el hambre de vida oculta, ¿verdad? Con unos valores que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es un cristiano? Un cristiano es alguien que ha visto a Jesús con los ojos de la fe y comprende lo maravilloso que es Él, que ha encontrado su satisfacción en el Señor Jesucristo. La Biblia dice en 1 de Juan 2:15, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estoy muy fuerte. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estamos viendo a ver cómo vencer al mundo, ¿verdad? Fijémonos que no dice, ustedes no aman al Padre porque aman al mundo. No está diciendo eso, dice todo lo contrario. Dice, ustedes aman al mundo porque el amor del Padre no está en ustedes. Aquí pone un ejemplo en el manual, no todos lo tenéis, pero dice que si vas conduciendo un coche y de pronto se enciende en el tablero una luz roja, sabes que algo anda mal. Si esa luz tiene un dibujito como una lata de aceite, aunque no sepas de mecánica, sabes que es algo que tiene que ver con el aceite. Y aunque tengas un martillo en la mano, no se te ocurre darle un martillazo al tablero y romperlo, porque sí, la luz se apagará, pero seguiremos sin aceite y el coche se romperá, ¿no? ¿La solución cuál es? Añadirle aceite al motor, no es atacar la luz, no es romper la luz, no es romper el piloto, ¿verdad? En Israel nos pasó algo curioso, el que iba en el otro coche, alquilamos 2 coches, y el que iba en el otro coche, de pronto se sale y se mete en una gasolinera. Y digo, ¿qué pasa? Dice, no, que se me ha encendido la luz del agua. Y digo, vale, le puso agua y seguimos. Al día siguiente me subí yo en el otro coche y digo, ¿tienes la luz encendida? Dice, sí, le puse agua y no se apagó. Y digo, hombre, es que esa luz es que le falta aire a las ruedas. Se había encendido el chivato de que le faltaba aire a los neumáticos, pero él le había puesto agua al motor. Digo, así no se te va a apagar nunca. Entonces tenemos que conocer los chivatos en nuestra vida, las luces de emergencia, saber distinguirlas para poder luchar contra esa tentación, ¿verdad? A nosotros nunca se nos ha dicho que luchemos contra el mundo, ¿verdad? Si somos mundanos, solo hay una razón para serlo,
y es que el motor, nuestro motor, no tiene ese aceite espiritual que necesita. Dice 1 Juan 2:15, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si lo pensamos esto al revés, podemos decir que si estamos con el Señor no podemos amar al mundo. 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. La fe es la que hace a Jesús real en nuestras vidas. Los mundanos nunca han encontrado su satisfacción en Jesús. Mirad, todos queremos ser satisfechos y estar satisfechos, ¿verdad? La razón por la que la mayoría de la gente no encuentra la satisfacción es porque la están buscando en el lugar equivocado. Hay una canción de los Rolling, no puedo encontrar satisfacción. Los Rolling que cantaron hace 2 días en Madrid, el mismo día que llegamos nosotros a Madrid, de Israel, ¿verdad? No puedo encontrar satisfacción. No se puede encontrar satisfacción si no es en Cristo Jesús, ¿verdad? Pensemos en una comida suculenta, una gran comida, con todo lo que más nos guste. Cuando nos lo hemos comido todo, ya no queremos más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos satisfechos, ¿eh? Cuando nos alimentamos de Jesús, estamos súper satisfechos y no necesitamos nada más. Y mucho menos cualquier basura que pueda ofrecernos el diablo. Dice el apóstol Juan en 1 Juan 2:15, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo tratamos con ese pecado de la mundanalidad? Por medio de la fe, como hemos visto, ¿verdad? Necesitamos preguntarnos, ¿realmente tengo fe? Tenemos que preguntárnoslo todos, ¿realmente tengo fe? La Escritura dice en 1 Juan 5, vamos a leer el 4 y el 5, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Está hablando de fe, ¿verdad? Hay una canción del himnario bautista, el himno 214, que dice, pon tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será la luz del bendito Jesús. Un cristiano mundano es alguien que no ha encontrado su satisfacción en Cristo, porque cuando encuentras tu satisfacción en Cristo, no quieres saber ya nada del mundo. Bien, entonces, contra el mundo la palabra clave es la fe. Contra la carne la palabra clave es huir. Cuando se batalla contra nuestro enemigo interior, que es la carne, la palabra clave es huir. Dice 2 Timoteo 2:22, huye pues de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye pues de las pasiones juveniles. 1 Corintios 6:18, huid de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Bien, nadie te ha dicho que puedes vencer este pecado luchando contra él. Nadie. Lo que debes hacer es huir. Contra este pecado de pasión juvenil, lo que hay que hacer es huir de él. Como hemos leído antes, en 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Podríamos decir que ante esta tentación juvenil el Señor abre puertas para que podamos huir, salir corriendo.
No dice que nos quedemos a soportar, a luchar contra ello. Dice que salgamos corriendo. Huye de las pasiones juveniles. Que no tengamos miedo de que nos llamen cobardes o cualquier cosa. Podemos huir de ese pecado para no caer en la tentación. Salgamos de ahí. Mateo 6:13 dice Jesús, orando, no nos metas en tentación. No nos metas en tentación. A veces nos metemos nosotros solos, mirando basura en la televisión, mirando revistas que no tenemos que mirar, mirando páginas en internet que no tenemos que ver. Nos metemos nosotros y le decimos al Señor, no nos metas en tentación. Pero nos metemos nosotros, ¿verdad? Coqueteamos con la tentación. Podemos decir, ver eso a mí no me afecta. Sí que afecta, no digas que no afecta. No somos superhéroes. Obedezcamos la palabra. La palabra dice, ante ese tipo de tentación, huye. Cada tentación tiene su estrategia. Ante ese tipo, solo tenemos que huir. Proverbios 6:27 dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Dicho en otra versión, no puedes coger el fuego con tus manos sin quemarte. No puedes coger el fuego con tus manos sin quemarte. A veces queremos coger el fuego sin quemarnos. ¿Y qué nos pasa? Que nos quemamos. Eso es lo que nos pasa. Hicimos en Israel una foto que está fina con su paraguas y pone, no pasar por aquí, algo así, suelo resbaladizo, ¿no? El que no se quiere caer no anda por sitios que resbalen. Fina no se cayó, pero hay que tener cuidado. A veces andamos por sitios resbaladizos, yo sí que me caí. A veces andamos por sitios resbaladizos y no queremos caernos, pero nos caemos, ¿verdad? Sencillamente huyamos, dice la palabra. Y recordamos toda la historia de José, ¿verdad? José fue atacado por la mujer de Potifar. A la mujer de Potifar le gustó José, debía de ser guapo, no sé. Y cuando trató de cogerle, le agarró de la ropa y él salió corriendo y ella se quedó con su ropa en la mano. ¿Qué hizo José ante la tentación? Se podía haber quedado, no, yo resisto aquí, yo resisto, ¿no? ¿A que no? ¿A que no se quedó? Salió corriendo, huyó, huyó. David se quedó, José huyó. Entonces, tal como hizo José contra el pecado de la carne, no debemos de tratar de razonar ni resistir. Lo que debemos hacer es correr en la dirección contraria tan rápido como podamos, huir de allí. Ahora, ¿y con el diablo qué? Dice la palabra que con el diablo peleemos. Con el diablo peleemos. Hasta ahora hemos visto que con el mundo tenemos una palabra clave, que es la fe. Contra la carne tenemos la palabra clave, que es huir. Y la palabra clave contra el diablo es pelea. Mirad, cuando nos enfrentamos contra el diablo estamos en una batalla. Estamos en una batalla. Si ahí huyes, te disparan por la espalda. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice también la Biblia en Santiago 4:7, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Quién huye? El diablo, nosotros no. Contra el diablo pelea. El diablo corre más que nosotros. Si tratamos de huir, nos va a alcanzar. Tenemos que resistirle
en el nombre de Jesús. Contra el mundo, la fe, contra la carne, huye, pero contra el diablo, pelea. Hay quien dice, yo no le tengo miedo al diablo. Eso no es la pregunta más correcta. O sea, lo correcto es, ¿el diablo te tiene miedo a ti? ¿El diablo te tiene miedo a ti? Porque así debe ser. Tú debes ir contra el diablo en el nombre de Jesús. Contra el diablo siempre en el nombre de Jesús. Y como hemos visto en Santiago 4:7, Él huirá de ti. La Biblia en Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Podemos vencer al diablo. La próxima vez que te salga al encuentro y sepas que el diablo está tratando de alejarte de Dios, no hace falta que pienses mucho, puedes resistirle. Primero asegúrate de que no hay pecado en tu vida, de que no hay un pecado oculto, de que no tienes nada de qué arrepentirte en ese momento. Limpia tu corazón. Y entonces, si el diablo sale a tu encuentro, dile, te resisto, te reprendo y te enfrento en el nombre de Jesucristo. Yo soy salvo. Mi pecado está bajo la sangre del Cordero, que es Cristo. Soy nacido de nuevo. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tú no tienes derecho ni autoridad sobre mi vida. Vete en el nombre de Jesucristo. Es una forma de decirlo. Y Él huirá de ti. Mirad, Dios nos ha dado la victoria y esta declaración es una gran verdad, ¿verdad? Como toda su palabra. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Y por qué he repetido tantas veces este texto? Para que se nos quede grabado. Porque tenemos la victoria asegurada en Cristo Jesús, pero tenemos que seguir las instrucciones de la palabra, tenemos que obedecer lo que la palabra nos enseña, no podemos funcionar por libre con nuestras fuerzas y querer que la cosa funcione. Nuestro manual de instrucciones es la Biblia, las enseñanzas de la Biblia es lo que tenemos que seguir y luchar contra todo y por supuesto contra la tentación, que es lo que estamos hablando hoy, siguiendo las instrucciones del Señor, las instrucciones que el Señor nos da en su palabra. De modo que contra el mundo, ¿cuál es la palabra clave? La fe, la fe. Enamórate de Jesús. Contra la carne, huye, sal corriendo, huye de ahí. Contra el diablo, pelea, resístelo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está contra nosotros, ¿verdad? Primera Juan 4:4. No podemos olvidar esto nunca. Mayor es el que está en nosotros que el que está contra nosotros. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está contra nosotros. Esto no podemos olvidarlo nunca. Vivamos victoriosamente, que el Padre selle esta verdad en nuestro corazón, que no se nos olvide nunca, porque podemos conocer la victoria y podemos cambiar la tentación en triunfo. Contra el mundo, la fe. Contra la carne, huye. Y contra el diablo, pelea. Amén. No sé cómo andamos de tiempo, justo una hora. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Si hay alguna por internet. Muy bien. Pues si no hay ninguna duda, lo dejamos aquí. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque a través de tu palabra, pues podemos aprender, podemos recibir instrucciones de tu parte y podemos ponerlas en práctica, Señor.
Lo que queremos es hacer tu voluntad en todo momento, queremos llevar una vida victoriosa, una vida fuera de cualquier caída, ante cualquier tentación, Señor, y es por eso que te rogamos que en cada momento, ante cualquier situación que vivamos, tú nos recuerdes estas instrucciones, Señor, que podamos luchar contra ellas, que en todo momento recordemos que tenemos la victoria asegurada, no por nuestros méritos, sino por los tuyos, Señor, y que sepamos poner todo esto en práctica para no solo llevar una vida victoriosa nosotros, sino ayudar a otros a que así la lleven, Señor, y también que podamos ser ejemplo para otras personas que están pasando por situaciones difíciles de las que no son capaces de salir, Señor, y que sepamos cada uno de nosotros poder aconsejar, poder ayudar, poder hacerles comprender lo que tú enseñas en tu palabra para llevar esa vida victoriosa que tú quieres que cada uno de nosotros llevemos, Señor. Gracias, Dios mío, porque hasta aquí nos has ayudado y gracias porque estamos seguros de que lo vas a seguir haciendo. Gracias por tu amor incondicional, Señor. Gracias por tantos beneficios que recibimos cada día de tu parte, Señor. Acompáñanos ahora allá donde vayamos, cada uno, a nuestros hogares o trabajos, a donde vayamos. Y, Señor, que allá donde estemos seamos luz para todos aquellos con los que nos relacionamos, Señor. En tus manos ponemos una vez más nuestras vidas, dedicándotelas a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que el Señor os bendiga, que el Señor os bendiga también a todos los que nos seguís por internet. Y bueno, nos vemos el domingo en el culto y el próximo viernes en el siguiente estudio. Dios os bendiga.